¿Cómo están, señores? Vamos a empezar a trabajar con un nuevo tema y este tema es el de los radicales. Vamos a empezar, como siempre, de lo más básico hasta ir escalando a una parte un poco más compleja. Y para eso vamos a empezar a ver algunas propiedades y algunos conceptos básicos que necesitamos conocer para poder trabajar con los radicales. Dicho sea de paso, vamos a trabajar los radicales desde el punto de vista de la aritmética, es decir, si bien es cierto, vamos a ocupar letras simplemente para la representación de la forma general del radical, no lo vamos a hacer de esta manera para hacer los ejercicios que vamos a tomar de ejemplo para poder ir abordando cada uno de los puntos que vamos a desarrollar en esta serie de videos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a ver la parte del concepto de radicales. Entonces, por ejemplo, un radical tiene esta forma, en donde yo aquí tengo la parte llamada índice de radical. Esto se llama radicando y este obviamente es el símbolo. Hay una cosa bien importante, el radicando, al menos desde este punto, va a ser siempre positivo. ¿Por qué va a ser siempre positivo? Porque básicamente vamos a trabajar con el conjunto de los números reales y por lo tanto este valor, al menos para este conjunto numérico, no puede ser negativo, porque no tendría respuesta en este mismo conjunto, sino que ya tendríamos que abordar otro conjunto numérico que no es el motivo de estudio de esta serie de videos. Entonces, esta es la forma general. Tenemos el índice del radical, que sería esta parte, el radicando, que sería la parte a la cual se le va a aplicar la raíz, y el símbolo. Una cosa bien importante, cuando el índice, es decir, esta parte de aquí, no la vea, es decir, no haya un número ahí, yo siempre voy a asumir que va a ser el número 2. Es decir, si por ejemplo yo tengo esto, yo estoy diciendo que es una raíz cuadrada, es decir, aquí este 2 normalmente no lo voy a ver. Lo voy a ver el índice reflejado a partir de que sea el número 3 o más. Puede también ser el 4, puede ser el 5, puede ser el 6, etcétera. Pero en la medida que yo tenga el 2 ahí, no lo voy a ver. No es de rigor, no es de obligación escribirlo. Así es que si no está ahí señalado el índice de radical, yo voy a asumir que es un índice 2 o cuadrado. Vamos a ver entonces, a partir de que ya conocemos la parte del símbolo, cómo se conforma el radical, vamos a ver entonces las propiedades que me van a permitir trabajar con los radicales. Entonces borro y empezamos a ver las propiedades. Bien, la primera propiedad que vamos a abordar es la propiedad del exponente fraccionario. Incluso lo voy a ir escribiendo por aquí. Bien, ¿qué me dice esta propiedad? Esta propiedad básicamente la represento de esta manera. Si yo tengo un radical que está conformado de esta manera, yo puedo representar este mismo valor del radicando con un exponente fraccionario de esa forma. Es decir, la parte que conforma el radicando siempre va a estar elevado a una potencia y que al igual que el índice de radical, que dijimos que cuando no aparece lo íbamos a asumir como 2, si en el caso de radicando no aparece el exponente, yo voy a asumir que es 1. Por lo tanto, entonces siempre voy a poder obtener la equivalencia del radical a un exponente fraccionario de esta forma. ¿Cómo funcionaría ya con números? Si yo tengo, por ejemplo, esta cantidad, la raíz de 2, vean que aparentemente aquí yo no tengo ni índice de radical ni exponente, no los tengo, por lo tanto asumo que son 2 para el índice y 1 para el exponente, entonces esta cantidad me quedaría de esta forma, 2, 1 porque yo asumo que aquí, vean, incluso lo voy a poner para que se entienda mejor, el exponente es 1 y el índice es 2, aunque no están, yo lo debo de tomar de esta manera, entonces vean, el exponente me quedaría de esta forma, 2 elevado a la 1 medio, en donde el numerador es el exponente y el denominador es el índice de radical. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo la raíz de 3 al cuadrado, pero la raíz es cúbica, ¿cómo me quedaría de esta manera? ¿Cómo me quedaría al representarlo a una forma de exponente fraccionario? Esta raíz yo la puedo representar como 3 a la 2 tercios, en donde repito, el exponente es el numerador y el índice de radical el denominador. Entonces de esta forma lo voy a poder convertir. Y de igual manera, si lo quiero hacer al revés, por ejemplo, si me dan este número, ¿cómo me quedaría si yo lo quiero hacer al revés? Me quedaría como 2 elevado al cubo y es una raíz cuarta. Ya aquí si yo quiero, puedo deshacer esta fracción y me quedaría 2 al cubo, sería
2 por 2, 4, por 2 sería 8, y aquí me quedaría esta forma. Ya vamos a entrar a cómo poder obtener estos exponentes en la parte del radicando, pero por el momento quedémonos con la idea que les estoy dando. Entonces vean que así es como se hace esta conversión de radical a exponente fraccionario o viceversa. Vamos a ver una segunda propiedad, que es la parte de la radicación de radicales. Entonces borro y escribo por ahí. Bien, vamos a ver la parte de radicación de radicales y por lo tanto entonces voy a explicarles en qué consiste. Si yo tengo un radical de índice m y dentro de él tengo un radical de índice n, para un radicando a, esto va a ser igual a tener una sola raíz de m por n de a. Es decir, yo voy a multiplicar los dos índices para obtener un solo que me va a ser el índice de una nueva raíz. En términos de números, ¿cómo sería? Si yo tengo la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 5, por ejemplo, este es como que yo lo reescriba como 3 por 2, porque asumo que este es un 2, recordando que si no existe el índice radical, o no está escrito más bien, yo lo asumo como índice 2 de 5. Entonces sería 3 por 2, sería 6, entonces me queda una raíz sexta de 5. Vean que de esta manera yo voy reduciendo o simplificando los radicales para obtener uno solo. Si fueran tres radicales, es decir, uno dentro del otro y esto a su vez dentro de otro más grande, hago la misma operación, voy multiplicando los índices hasta obtener uno solo. Dicho esto, entonces vamos a hacer un par de ejercicios para que veamos cómo es que se hace la parte de la simplificación de los radicales, ya sea desde su parte del radicando como la parte del índice de radical. Y nos vamos a basar en todo esto que hemos hablado. Entonces voy a borrar y vengo enseguida con el primer ejemplo. Bien, ya tengo por aquí el primer ejemplo, es la raíz cúbica de 2000 y me piden que lo simplifique a una expresión mínima. ¿Cómo lo voy a hacer? Para empezar, hay que saber que el simplificar los radicandos me va a servir para poder, en la mayoría de casos, si bien es cierto, representarlo de una manera más sencilla, también para hacerlos que se parezcan a otros con el objetivo de poderlos operar. En el caso de la suma o resta, es de vital importancia de que los radicandos sean iguales. Eso lo vamos a ver en un video más adelante. Pero básicamente les estoy dando la idea para que más o menos me puede servir el hacer esta operación de simplificación de un radicando. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo primero que debo de hacer es sacar el radicando y sacarle el MCM. Entonces, si yo hago esta operación de MCM, obtendría que a 2000 le voy a poder sacar mitad, que es 1000. Este a su vez tiene mitad, que es 500, mitad, que es 250. Aquí 250 también tiene mitad, que es 125. Aquí 125 podemos sacarle quinta, que es 25. También 25 sigue teniendo quinta, que es 5. Y 5 tiene quinta, que es 1. Entonces, ya que hice este fraccionamiento, entre comillas, a través del MCM, del número que me dan en el radicando, lo que voy a hacer es agrupar los números que son iguales en grupos de igual valor que el índice de radical. Por ejemplo, el índice de radical en este caso es 3, entonces los números que se parecen los voy a agrupar de 3 en 3. Si fuera raíz cuadrada, los agrupara de 2 en 2. Si fuera raíz cuarta, los agrupara de 4 en 4 y así sucesivamente. Entonces, como aquí estamos hablando que es un radical con índice 3, los grupos van a ser de 3 como ya lo había mencionado. Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí tengo un grupo de 3 y aquí tengo otro grupo de 3. Este 2 que queda solito, pues dejémoslo por ahí, no lo toquen. Y lo que vamos a hacer ahora es básicamente llevarme el grupo. Vean que tengo 2 porque son 2 y le voy a poner cuántos he agrupado como un exponente. Lo voy a poner a multiplicar con el otro que agrupé, que sería 5, que también lo agrupé en grupos de 3. Y este 2 que me sobra, simplemente lo voy a poner ahí. Ahora, ¿qué va a suceder? Que todos estos que están agrupados y tienen el mismo valor, es decir, vean que este tiene el mismo valor con este y este también, los voy a sacar del radical. Y lo voy a hacer de esta manera. Me quedaría el 2 por el 5, porque vean que los dos tienen igual valor en el exponente con respecto al índice. Y el que no, pues lo voy a dejar adentro. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo convierto esto, vean, y aplicando una de las propiedades, es como que yo tenga esto. Por ejemplo, lo vamos a hacer con el 2 al cubo. Como que yo tenga 2, 3 sobre 3.
convirtiéndolo a un exponente fraccionario. Y 3 sobre 3 es 1. Entonces como que me quede 2 a la 1 y toda cantidad elevada a la 1 es la misma cantidad. ¿Vean? Entonces de ahí es donde sale el realizar esa operación y obtener ese resultado. Entonces partiendo de eso me quedó el 2 por fuera multiplicando al 5, que también salió porque los dos tienen el mismo valor en el exponente con respecto al índice. No así el 2 porque el 2 es 1 y por lo tanto no puede salir. ¿Qué me queda por hacer? Multiplicar esos dos números. 2 por 5 sería 10, raíz de 2. Esta sería como mi respuesta simplificada del radical. Si yo agarro una calculadora y saco la raíz cúbica, y aquí me he ido comiendo como el índice, si saco la raíz cúbica de 2000, me va a dar un valor que va a ser igual al valor que yo obtenga de la raíz cúbica de 2 multiplicada por 10. Va a ser exactamente lo mismo, por lo tanto es el mismo valor, pero escrito de dos maneras diferentes. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que veamos cómo queda y así que sea un poco más fácil de entender. Entonces tenemos aquí la raíz de 16. Vamos a aplicarle el procedimiento anterior y veamos cómo nos quedaría. Entonces a 16 le vamos a sacar el MCM, veamos cómo quedaría. Tenemos mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Vean que como no hay índice de radical en esta parte, asumimos entonces que es un 2 el que existe como índice de radical. De tal manera entonces que vamos a agruparnos de 2 en 2. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Sería 2 a la 2 por 2 a la 2. Y entonces vean que es como que los dos salgan. Y adentro del radical, pues básicamente me queda un 1. Porque aquí es como que yo tuviera un 1. O dicho sea de paso, es como que esto no existiera. Entonces, como los dos números 2 salen, entonces me quedaría como 4, porque 2 por 2 es 4. Y esto tiene sentido. Si yo meto en la calculadora la raíz de 16, automáticamente me va a dar 4. Vean entonces que de esta manera es que se obtiene una simplificación de radicales. Entonces vamos ahora a hacer otro tipo de simplificación, pero ahora ya no de radicando, sino de radicales. Digamos cómo es que se hace el procedimiento. Bien, tengo esta operación, vamos a simplificarla. Entonces lo que voy a ir haciendo es, recordemos una de las propiedades que vimos anteriormente, y es que el índice lo voy a ir multiplicando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un índice 2, entonces es como que yo tenga algo como esto. Sería 3 por 2, me queda 6. Aquí también hay un 2. Entonces me queda 6. Y ya solo obtengo un solo radical, porque de estos dos radicales, al multiplicar sus índices, formo un solo radical. Ahora bien, vean que me sigue quedando dos radicales. ¿Cómo lo voy a simplificar? Multiplico de nuevo. 2 por 6 es 12. Entonces me queda raíz de 12 de 2. Esta sería mi respuesta. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Voy a hacer un último ejemplo, un poco más complejo, para explicar una parte que se me había como quedado hacia el aire y voy a aprovechar para explicarla en el mismo procedimiento. Entonces voy a borrar y volvemos con el siguiente ejemplo. Bien, entonces me dan este ejemplo. Vean que tengo la raíz cúbica. Dentro de esta raíz cúbica existe la raíz cuarta. Dentro de esta raíz cuarta existe una raíz cuadrada de 2 raíz de 3. Vean que en el anterior este número que está por fuera del último radical, es decir, de este, no estaba. ¿Cómo podemos hacer para simplificar cuando me dan este tipo de expresiones? Vean que lo que voy a hacer es hacer de toda esta expresión una sola, porque no la puedo tener así dividida. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Recordemos que lo acabamos de ver en el procedimiento anterior de simplificación de radicandos. Cuando yo tengo aquí, por ejemplo, que sea 2 y este es exponente 2, yo lo saco, porque dijimos que este con este se elimina, entonces sale el número. Si fuese 3, de la misma manera, aquí tiene que ser 3 para eliminar este con este, y me queda 2. ¿Qué significa esto? Que este elemento que está por fuera en algún momento tuvo un exponente, es decir, para salir tuvo que tener un exponente que es igual al índice del radical, porque si no, no hubiese podido salir. Entonces, básicamente vamos a aplicar la regla de forma inversa para meter el elemento al radical y que de esta manera ya me quede solo el radical con el radicando. Entonces, ¿cómo sería? Tengo la raíz cúbica de la raíz cuarta de la raíz cuadrada y aquí voy a dejar un solo radical, que también sería cuadrado porque me estoy basando en este radical. Entonces el 3 ya está adentro. Voy a meter este 2 y para poderlo incluir en el radical, básicamente tengo que ponerlo a multiplicar y el 2 debe estar elevado al valor que tiene el índice, es decir, a 2.
Porque si se fijan y hacemos lo contrario, si aquí hay un 2, este con este se cancela y el 2 puede salir. Entonces estamos haciendo como la regla de forma inversa. Entonces ya que tengo esto, voy a volver a reescribir. Me queda raíz de 3 o raíz cúbica, raíz cuarta, raíz cuadrada. Y en esta raíz cuadrada tengo 3 por 2 a la 2 es 4. Entonces vean que ahí lo tengo. Y esto, incluso lo voy a mover por aquí, me quedaría de la siguiente manera. Sería raíz cúbica, raíz cuarta, raíz cuadrada. Y en esta raíz cuadrada me quedaría 3 por 4, 12. Ahora vamos a empezar a ir eliminando los radicales. Entonces vean que aquí tengo que eliminar de entrada estos dos. Incluso lo puedo hacer todo de un solo, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, si elimino esos dos, me quedaría raíz cúbica por raíz cuadrada. Y aquí sería 2 por 2, me quedaría raíz cuarta también aquí, de 12. Volvemos a lo mismo, vean que ahora voy a eliminar estos dos que están aquí para hacerlo uno solo. Sería raíz cúbica por la raíz, que sería 4 por 4, 16. Y aquí tendría el índice de radical con un valor de 12. Y por último, tengo que eliminar estos dos, que sería 16 por 3. Y 16 por 3 me queda 48 de la raíz de 12. Entonces, esta sería mi respuesta al simplificar la expresión original, que era esta de aquí. Entonces, como pueden ver, las propiedades me sirven para poder ir simplificando los radicales, para irlos dejando de una manera más limpia a la hora de expresarlos. Y como yo dije al inicio, si ustedes meten esta expresión en la calculadora, les va a dar el mismo valor como que metan esta otra expresión en la calculadora. Por lo tanto, son equivalentes. ¿Para qué me va a servir esto? Como lo dije antes, me va a servir para hacer ciertas operaciones en donde preciso tener ya sea radicales con igual índice o ya sea radicales con igual radicando. Por lo tanto, ahí tengo que ir haciendo como el procedimiento matemático que me permita poder cumplir con estas características o estas reglas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante en futuros videos, pero quería que quedara como la base de los radicales con la cual vamos a trabajar a partir de este video. Entonces, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente tema.